conversar hoy día dos temas, que es hiperplasia y también lo que es la enfermedad de Kawasaki. Vamos a tratar los puntos más importantes de cada una. En realidad son enfermedades no muy frecuentes. Sin embargo, en los últimos años, en realidad desde que apareció el COVID, las enfermedades inmunológicas han ido pues en aumento, ¿no? Refiriéndonos al Kawasaki, ¿no? Y la hiperplasia suprarrenal es importante porque hasta en edades adultas viene a ser una enfermedad a veces subclínica, ¿no? Y recién, mucho más adelante, es donde da síntomas. En cuanto a la definición, pues siempre es importante lo que son las enfermedades, sobre todo congénitas, determinar cómo es su dominancia, ¿no? Por ejemplo, esta enfermedad es un trastorno pues autosómico recesivo, ¿no? Uno de los más frecuentes. En ella pues se va a afectar todo lo que es la síntesis de las enzimas en la función de la esteroidogénesis suprarrenal, ¿no? Hay fenotipos de esta enfermedad de acuerdo a la enzima que está pues alterada, ¿no? Y de acuerdo también a la enzima se puede ver hasta la severidad. Lo más frecuente, los que se suele preguntar, pues es el déficit de la 21-alfa-hidroxilasa, ¿no? Que abarca hasta el 95% de casos, ¿no? Y en ella pues altera la síntesis de dos hormonas, que es el cortisol y la aldosterona, ¿no? Acá un pequeño resumen de las vías más importantes de la esteroidogénesis, ¿no? Comienza con lo que es el colesterol, como vemos en la parte superior izquierda, y a partir de pues se sintetiza varios derivados hasta llegar al cortisol y a la aldosterona, ¿no? Alrededor de las enzimas que están alteradas, las más importantes, pues tenemos, ¿no? La 17-hidroxilasa, la 17-hidroxiesteroide deshidrogenasa, la 21-hidroxilasa y la 11-hidroxilasa, ¿no? Estas son las más importantes enzimas que pueden estar alteradas en esta vía, ¿no? Y por ende, alteración de la producción de cortisol y aldosterona. Si lo englobamos, digamos, desde un pequeño algoritmo, pues diremos que la disminución de la síntesis del colesterol va a derivar en un aumento, ¿no? Como toda hormona tiene sistemas de regulación, y en este caso cuando está disminuyendo el cortisol pues aumenta el ACTH, ¿no? Y eso también va a explicar cuando vamos a pedir exámenes que vamos a encontrarlo elevado. Ahora, esta alza del ACTH va a derivar en dos alteraciones muy importantes. Uno, que es un crecimiento de la misma glándula, y dos, la acumulación de los esteroides, ¿no? ¿Qué esteroides? Pues aumentando la producción de los andrógenos y la testosterona principalmente. Y el aumento de estos dos va a producir una virilización final, ¿no? Ahora también podríamos dividirlo según la severidad. Y según la severidad podríamos decir que existe una forma clásica y una forma no clásica. La forma clásica, la que da más síntomas, pues es la forma perdedora de sal y la virilizante, ¿no? La más severa, la forma perdedora de sal, porque como sabemos nuestros mecanismos de regulación se basan, ¿no? en niveles casi exactos de lo que es el sodio. Entonces, cuando está completamente ausente esta enzima, puede representar formas muy graves de esta enfermedad, ¿no? Y sobre todo la que da pues es el déficit de la 21-hidroxilasa, ¿no? Que es la que vamos a revisar principalmente. Y la forma no clásica generalmente pues no da síntomas, ¿no? Al inicio uno no se da cuenta, las pruebas de tamizaje neonatal, que es obligatorio, sale negativo, y en formas más, no adultas, pero tardías de la infancia, como es los prepúberes, pues ya comienzan a tener algunos síntomas, no acorde a su desarrollo pues genital masculino o femenino, ¿no? Ahora, el déficit de 21-hidroxilasa pues puede manifestarse de tres maneras, ¿no? Una totalmente asintomática, una con síntomas postnatales de solo exceso de andrógenos, y otra con virilización, sobre todo, y por eso es causal también de que en las mujeres es más frecuente, de los fetos femeninos, ¿no?
Ahora, aparte de la virilización puede venir con o sin síntomas, ¿no? Aparte del cambio de la morfología de los genitales puede venir con o sin crisis adrenal, ¿no? Y si hay una crisis adrenal, pues diríamos que sería más la forma perdedora de sal, ¿no? Que es la más severa, pues, ¿no? La de más preocupación en el caso de los neonatos, ¿no? En esta imagen pues vemos, ¿no? Cualquiera, digamos, que nunca ha visto, no tiene frecuencia en ver neonatos, pues diría que son genitales masculinos, ¿no? Parecerían bolsas escrotales y un glande, pero en realidad esta es una hipertrofia de lo que es el clítoris, más un oscurecimiento de lo que son los labios mayores, ¿no? Y cambio de la forma de este también. Entonces a esto se le llama pues una virilización, ¿no? Aparente, no es que esté cambiando, pero completamente su función, pero sí la forma y morfología pues se altera de una manera a veces exagerada, ¿no? Y que nos llama mucho la atención cuando recibimos al neonato. Entonces, repitiendo, ¿no? ¿Qué se ve en una virilización por alteración de esta enzima? Pues una hipertrofia de clítoris, función de los pliegues labioescrotales, formación hasta de un seno urogenital y una uretra fálica, ¿no? Sin embargo, si a un feto de sexo femenino nosotros le tomamos una ecografía, pues vamos a encontrar que está en desarrollo pues, su útero, sus trombas y el tercio superior de la vagina, ¿no? O sea, diríamos que de la parte superior de la vagina hacia arriba su aparato reproductor se mantiene tal cual, ¿no? La forma perdedora de sal pues es cuando hay compromiso de los mineralocorticoides, ¿no? Por falta de la aldosterona. Como ya se ha revisado anteriormente, me imagino, la aldosterona cumple muchas funciones, ¿no? Dentro de ellos, pues, la función de crecimiento, del peso, de la regulación de lo que es el sodio, regulación de lo que es el potasio, regulación de lo que es el pH, la glicemia, y finalmente, pues, cuando todo esto está alterado, pues tenemos un colapso vascular final y puede llegar hasta la muerte, ¿no? Este déficit, que viene a ser el más grave, o sea, la perdedora de sal, pues se va a manifestar en los neonatos principalmente en la segunda semana de vida. Cuando un neonato va al servicio de neonatología se hace un control estricto del peso, ¿no? Recordemos que el neonato, pues su única fuente de alimento viene a ser la leche materna, ¿no? Y o fórmula láctea. Entonces muy rápidamente, muy fácilmente nosotros cuando controlamos el peso del neonato nos damos cuenta, ¿no? Estas variables que pueden haber entre un día y el otro, ¿no? Como se observa el neonato en las incubadoras, pues vemos si vomita, si hay signos de deshidratación, debilidad, disminución de lo que es el llanto, la presión arterial, hipotensión, hipoglicemia, hiponatremia e hipercalemia. Algo que suelen preguntar de esta enfermedad es qué alteración del sodio y del potasio se encuentra, ¿no? Y es muy fácil pues hacer alternativas, ¿no? Te puedo poner hipernatremia con hipercalemia, que no sería, te puedo poner isonatremia, o sea, normal, potasio normal. Entonces, lo que debe de quedar claro es que cuando hay una alteración de esta enzima sobre la forma perdedora de sal, es que hay una hiponatremia con una hipercalemia. ¿Listo? Si no se da tratamiento oportunamente, pues puede llegar hasta la muerte, ¿no? Por unas arritmias cardíacas subsecuentes de una hipercalemia. En cuanto al exceso de andrógenos, principalmente, como ya se nombró, pues es la virilización, ¿no? En realidad el neonato nace así, o sea, no es que consecuente al nacimiento, a pasar las horas se va a oscurecer los genitales y el clítoris va a crecer. Ya el paciente o el neonato, a partir de las 8 o 10 semanas de gestación, ya se puede ver que los fetos femeninos pues ya se altera, ¿no? La formación de los genitales externos, porque recordemos que internamente pues va a estar normal, ¿no? Los ovarios, las trompas, el útero. Puede ser bien variable, hay formas bien leves, por eso es que a veces solo sospechamos, no damos un diagnóstico, después ya tomamos pruebas y en realidad sí, ¿no? Y también se dice que, por ejemplo, en la exposición prenatal, el cerebro también puede alterarse, ¿no? Y cuando nace el neonato va creciendo, en edades más adelante, hasta puede cambiar en cuanto a sus roles de género, ¿no? Y uno no se da cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, si es
nace sexo femenino y más adelante tiene un comportamiento similar al masculino, tuvo todos sus tamizajes negativos y uno dice, ¿por qué, no? Y una de las explicaciones, si es que se llegase a demostrar, sería pues porque tendría una deficiencia de esta enzima desde que nació, ¿no? Y su comportamiento recién se ve alterado más adelante. En cuanto al diagnóstico, pues es algo sencillo, ¿no? Tenemos un déficit de hormona, de enzima, la cual deberíamos dosar. Sin embargo, como han visto en las cadenas, pues podemos dosar la vía después, ¿no? O sea, los resultantes de estas enzimas también podríamos dosar. Entonces, en el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal por deficiencia de la 21-alfa-hidroxilasa, pues se confirma, por ejemplo, con la elevación de la 17-hidroxiprogesterona, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un residuo después de esta enzima. Y se toma las 48 horas de vida del recién nacido, ¿no? Y en el caso de los prematuros, al 5.º día. Bueno, el método pues es laboratorial, ¿no? Y cuando pensamos que está alterado la otra vía, o sea, no la del cortisol, la testosterona, sino la de los mineralocorticoides, pues podríamos dosar lo que es la actividad renina plasmática, ¿no? Pero es un poco más sencillo, por ejemplo, dosar lo que son los electrolitos, ¿no? Al que vamos a ver más adelante. Si asociamos los criterios diagnósticos, diríamos que uno, tiene que haber manifestación clínica, manifestado por virilización. Dos, niveles elevados de la 17-hidroxiprogesterona, que es lo que nombramos anteriormente. Tres, un cortisol bajo, ¿no? Pero en formas perdedoras de sal, o sea, podría ser que también esté normal. Niveles de androstenediona y testosterona, pues elevados, ¿no? Elevados consecuentemente. También se podría dosar, pero no es muy frecuente, lo que es la 17 cetoesteroides, ¿no? Pero no se suele tomar este examen porque recolectar orina en un neonato pues es algo difícil, ¿no? Y 24 horas peor. Y lo que sí es importante que sepan es los electrolitos, ¿no? Recuerden, ¿no? Hiponatremia con hipercalemia. Entonces, para yo saber si tiene hiponatremia con hipercalemia, debo saber los valores normales, ¿no? Eso lo deben saber para siempre, porque no es la única enfermedad que te da alteración del sodio y del potasio. Entonces, como no es la única enfermedad, este conocimiento debe perdurar por siempre. pH, sodio, potasio, bicarbonato, CO2, PO2, ¿no? Eso siempre se les debe quedar por siempre, porque hasta en el internado les solemos preguntar y a veces no saben, ¿no? Determinamos todos los exámenes anteriores, asociamos los electrolitos más y ya podríamos determinar si es forma perdedora de sal, si es virilizante, si es ambas, si es muy severo, si es leve o si es subclínico, ¿no? Ahora, en nuestro medio, o sea, Perú, hacemos un tamizaje neonatal. Todo recién nacido debería pasar por un tamizaje luego de las 48 horas de vida. Este tamizaje, aparte de la hiperplasia suprarrenal, también hace descarte de otras enfermedades congénitas frecuentes y graves, ¿no? Si es que se diesen. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la fibrosis quística, ¿no? El hipotiroidismo. Entonces, por eso que es tan importante este tamizaje neonatal. Eso se envía todavía a Lima y inmediatamente nos dan el resultado a nosotros. Entonces, eso nos sirve para un mejor manejo del neonato. En cuanto al tratamiento, pues al tener las deficiencias y excesos, ¿no? de las hormonas, entonces nosotros debemos regular toda esta vía. En este caso, el tratamiento es reemplazo hormonal. ¿Con qué? Con glucocorticoides, ¿no? Y si fuese la forma perdedora de sal, también mineralocorticoides, ¿no? ¿Para qué? Para que finalmente suprimamos los andrógenos en exceso y podamos en el neonato o el niño recuperar lo que es su ganancia de peso y talla normal. Además, como lo nombré, si el comportamiento también está alterado, necesitará una terapia psicológica, ¿no? Adyacente, explicando a los padres, ¿no? ¿Por qué? Entonces también ayuda al tratamiento. En cuanto a la sustitución de los glucocorticoides, pues se hace a través de la hidrocortisona. Esto también preguntan.
¿Cuál es la dosis? De 10 a 20 miligramos por metro cuadrado por día, ¿no? Generalmente lo dividimos en 3 dosis. Lo que se recomienda es que se dé a primeras horas de la mañana. Yo sé que ustedes ya han revisado lo que es el ciclo circadiano y allí la explicación para que se pueda bloquear el aumento de ACTH secundario, ¿no? Durante todo el día. En realidad el tratamiento pues está estandarizado, sin embargo, según sea el paciente y la alteración, estas dosis podrían variar, ¿no? Se puede multiplicar por 2, por 3 o hasta por 4 muchas veces, de acuerdo a los síntomas y las complicaciones que tiene este paciente, ¿no? Generalmente tratamos de mantener niveles altos, o sea, promedio alto de los valores normales de las 17 hidroxiprogesterona para decir que el paciente pues ya se está controlando, ¿no? Porque en realidad la virilización no la vamos a cambiar de un día para el otro, ¿no? De un día para el otro el clítoris no va a cambiar de tamaño, no va a, se va a aclarar los labios mayores, y por eso es que más adelante, ya hablando también con los padres, se dice que esto podría pasar hasta por cirugía, ¿no? Porque como ya vamos a regular el comportamiento, vamos a regular las hormonas, al final el niño en edades más grandes pues se va a comparar, ¿no? Se va a autoconocer y es necesario una cirugía para normalizar pues, ¿no? La morfología de acuerdo al sexo. En cuanto a los mineralcorticoides, pues es de acuerdo a la alteración, ¿no? Si hay hiponatremia, pues corregiremos la hiponatremia con las dosis y fórmulas clásicas que nosotros ya sabemos. Lo mismo con el potasio, ¿no? Eso es estandarizado para cualquier enfermedad que tenga estas complicaciones de hiponatremia e hipocalemia, ¿no? Monitorizamos siempre las hormonas cada 48, 72 horas para ver que ya están en disminución o aumento, ¿no? De acuerdo a la hormona que pidamos, ¿no? Y los electrolitos, pues hay dos maneras, ¿no? Dosarlos directamente de sangre y lo que actualmente se usa, que son los gases arteriales, ¿no? Los gases arteriales siempre nos botan los electrolitos también, entonces eso es muy rápido. Generalmente en la práctica médica podríamos tomar agas cada 2 horas, 4 horas, 6 horas cuando el paciente pues está muy grave, ¿no? Y es muy fácil, es muy fácil sacar una muestra de gases arteriales y electrolitos, ¿no? Y controlar lo demás, pues, ¿no? La presión, la taquicardia, los edemas, ¿no? Regulación de líquidos, ¿no? Que es algo ya secundario al tratamiento fundamental. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta o duda.